Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos con nuestras comunicaciones. Vamos a comenzar con la unidad 4. ¿Sí? Vamos a hacer dos videos. En realidad vamos a hacer más videos, pero de la primera parte introductoria ya solamente vamos a hacer dos videos. Vamos a hacer primero este video introductorio de la parte teórica. Hay mucha teoría en esta unidad porque la unidad se llama el proceso contable, estudio particularizado de las operaciones, pero nos estamos introduciendo en uno de los grandes problemas de la contabilidad. Ya vimos el primero, que era el reconocimiento de los hechos económicos, ¿sí? Y de las variaciones patrimoniales. Ahora nos vamos a estar introduciendo en uno de los otros dos grandes problemas, que es el de la medición. Es una introducción, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunas particularidades del problema de la exposición o revelación. Así que en esta unidad comenzamos con eh, algunos conceptos básicos de medición. Esta es la primera parte, que es la parte conceptual, y después vamos a pasar directamente en una segunda parte al estudio particularizado de las operaciones en las que aparecen justamente problemas de medición. Así que bueno, comenzamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que la disciplina contable, ¿sí? Que puede ser tomada como una ciencia, eh, si es tomada como una ciencia, sí o sí tiene involucrada dentro de ella una tecnología contable, una tecnología social. Algunos lo ven solamente como una tecnología social, porque se acuerdan que esto lo habíamos visto en la unidad 1. Cuando hablamos de tecnología social estamos hablando de un conocimiento organizado que eh, sirve para solucionar problemas de los humanos en sociedad. Cuando se habla de eh, ciencia, se habla de un conocimiento que utiliza el método científico. Entonces ahí estaba, siempre se acuerdan, la disputa entre los teóricos, ¿sí? Pero siempre involucra, como toda disciplina, involucra siempre una parte técnica. Entonces, sí o sí, tenemos estos tres elementos que se nos están interrelacionando. Bien, para ello tenemos que recordar que la contabilidad tiene un objeto de estudio. Por eso es que se la ve también como una ciencia, porque tiene objetos, propósitos y objetivos, o objetivos en general, ¿sí? Y tiene una forma de estudiar. ¿Cuál es el objeto de estudio? El patrimonio de los entes económicos, sean estos públicos o privados, con fin de lucro o sin fin de lucro. Cualquier tipo de ente que realice alguna actividad económica, sea principal o sea que indirectamente esté involucrada con actividades económicas, ¿sí? Eh, Participa de este objeto de estudio. Pero tiene un objetivo general. Lo habíamos visto como un propósito, pero también desde el punto de vista del conocimiento científico se puede ver ya directamente como un objetivo. ¿Cuál es el objetivo básico de la contabilidad? Mejorar el proceso decisorio, ¿sí? Algunos lo ven como un propósito, ¿sí? Bueno, yo ahora les estoy dando la alternativa de verlo como un objetivo, ¿sí? Pero de ese mejorar el proceso decisorio, o sea, lograr la mejor información para favorecer la buena toma de decisiones. Pero ahí vienen los otros objetivos. ¿Para qué queremos mejorar ese proceso decisorio? Para realizar un control sobre la situación patrimonial, sobre la situación económica y sobre la situación financiera, pero además que sirva para la toma de decisiones para la gestión, ¿sí? Esas operaciones que se hacen constantemente y que con la celeridad de las operaciones en la actualidad eh, es necesario tener información actualizada, sí o sí, para poder tomar las decisiones. En estos tres grandes ámbitos, ¿no es cierto? El ámbito patrimonial, el económico y el financiero. Bien, como toda disciplina que se precie de tal, ¿sí? Con cierta complejidad, va a necesitar ciertos elementos básicos que son los conceptos, ¿sí? Y elementos para poder cumplir con estos objetivos. Pero como existe una vasta gama de actividades económicas y los patrimonios son diferentes, entonces todos los conocimientos, cuando quieren
resolver este objetivo, o sea, cuando sus acciones tienden a este objetivo, se presentan con problemas. ¿Cuáles son los problemas básicos a los que se enfrenta la contabilidad? Esto ya lo habíamos visto en la unidad 1, pero es bueno recordarlo porque ahora ya vimos un problema en la unidad 2 y 3 y vamos a empezar a ver otro problema que lo van a desarrollar mucho más en contabilidad 2. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres grandes problemas? El reconocimiento, ¿sí?, de los hechos económicos y del impacto que generan esos hechos económicos en la estructura patrimonial, en ese patrimonio que es objeto de estudio. La medición de los elementos patrimoniales y del impacto justamente de algunos hechos económicos. Y la exposición, presentación o revelación de la información. ¿Sí? En Argentina nosotros hablamos de exposición, pero internacionalmente, bueno, por ejemplo en Europa se habla de presentación, ¿sí? Y internacionalmente cuando hay unas normas contables que todos los profesionales tienen que observar, ¿sí? Se habla de la revelación de la información contable, ¿sí? O sea, son tres sinónimos. Nosotros acá en Argentina utilizamos exposición. Bien, o sea, siempre nos vamos a estar refiriendo a exposición, pero sepan que existen otras formas de nombrar este problema. Entonces, para resolver estos problemas, ¿sí?, las disciplinas, ¿sí?, suelen recurrir a esta figura, la figura de un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una representación simplificada de una porción de la realidad de un ente. ¿Por qué decimos simplificada? Bueno, porque cada disciplina toma un encuadre teórico y elige algunas variables que le van a permitir justamente estudiar el problema y buscarle una solución. Así ustedes habrán visto cuando vieron Economía 1, ¿sí?, los modelos económicos. El primer modelo económico básico, que es el modelo de la competencia perfecta, ¿sí?, toma dos variables, la oferta y la demanda. Entonces nosotros en contabilidad también tenemos estos problemas y elegimos justamente la modelización de esta realidad del ente, o sea, del patrimonio y sus variaciones, que es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Esto es ponerle el encuadre teórico. El primer problema del reconocimiento, ¿sí?, parecería hasta ahora para nosotros que está solucionado con el sistema contable. Pero esto implica, ahora, en la actualidad, estamos hablando de sistemas contables, esto implica que ¿fue siempre así? No. En otras épocas, ¿sí?, no se hablaba de sistemas. Entonces la idea de sistemas empezó recién en la década de 1930. Fíjense ustedes que todavía no tiene 100 años. ¿Sí? Bien. Para poder reconocer los hechos económicos y los efectos, ¿sí?, la contabilidad tiene sus grandes conceptos, ¿sí?, que se aplican dentro del sistema contable, que se forman parte de ese sistema contable. Este sistema contable nosotros lo hemos estudiado a través del proceso contable. El proceso contable es el gran elemento del sistema contable que reúne a todos los elementos que funcionan organizadamente entre sí. ¿Ya? Entonces el reconocimiento, ¿sí? ¿Cuál es la teoría que estamos? El encuadre teórico, vuelvo un poquito para atrás. ¿Cuál es el encuadre teórico que estamos buscando nosotros? Y el encuadre teórico en el reconocimiento, ¿sí?, en estos momentos es la teoría de sistemas. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Y bueno, tenemos distintas variables que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Las variables técnicas, como la partida doble, y las variables conceptuales, que son las que nosotros necesitamos para poder definir todos los elementos. ¿Cuáles son los otros dos problemas, dijimos? Primero, el problema de medición. Este es el problema central, más fuerte y básico de la contabilidad. ¿Para qué sirve la contabilidad en la actualidad? No solamente para notificar acerca de lo que la empresa tiene y de buscar su legalidad, ¿sí?, y de servir de apoyo legal, como habíamos visto con los
comprobantes, ¿sí? No solamente eso, eso fue un paradigma, ¿sí?, que existió hasta justamente la gran crisis de 1929, ¿sí? Eh, Recordar que la contabilidad apareció alrededor de entre 4800 y 5000 años antes de Cristo, ¿sí? Y surgió como una forma de comunicación de las situaciones patrimoniales de aquellas viejas ciudades que estaban en la Mesopotamia, eh, que es lo que ahora es Irak, ¿sí? Específicamente eh, las primeras civilizaciones sumerias, ¿sí? De allí surgió la escritura, porque había que justamente exponerla, revelar esas situaciones, comunicarlas de alguna forma, si no quedaban en un simple recuento. Pero ¿qué pasa? Ahí se contaban, pero también se empezó a medir el valor porque empezó a existir el dinero, ¿sí? Alguna forma de dinero, ¿sí? No como el que conocemos ahora. Entonces, ¿qué medimos? El valor. ¿El valor de qué? El valor de los elementos patrimoniales y de los resultados, porque esos elementos patrimoniales se utilizan en actividades económicas que van a generar resultados. Ustedes pueden llegar a pensar que bueno, el valor, pero si me lo dan en pesos, ya sabemos qué es eso. Bien, ya vamos a ver que no es tan simple, ¿sí? ¿Cuál es el otro eh, problema central de la contabilidad? Primero, perdón, esto lo vamos a empezar a ver ahora, pero no lo vamos a terminar de ver, sino que ustedes lo van a profundizar. Ustedes en primer año ven una introducción al problema de la medición. En segundo año ustedes van a estar todo el año con medición, ¿sí? Y el otro gran problema que van a ver en tercer año, sí, que es el problema de la exposición, presentación o revelación de la información. ¿A través de qué? A través de informes. ¿Cómo se efectúan? ¿Sí? Entonces, acá también necesitamos un marco teórico, ¿sí?, de cuál es la mejor forma de revelar la información. Hay distintas teorías: teoría de la información, teoría de la agencia, ¿sí? ¿Para quiénes? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables? Y las dos grandes variables acá son los usuarios externos y los usuarios internos. Bien, este es el encuadre general que quiero siempre remarcar de nuestra disciplina. Esto no hay que olvidarlo, ¿sí? No hay que ir directamente a la práctica, hay que saber qué estamos haciendo. Bien, vamos ahora sí a introducirnos en el primer gran problema. Lo vamos a estudiar ahora, vamos a ver los lineamientos generales, ¿sí? En la segunda parte vamos a ir específicamente a estudiar una operación que nos va a desvelar, ¿sí? No desvelar de quitarnos el sueño, sino desvelar de quitar el velo, ¿sí? Eh, Algunos problemas de medición que parecían que eran mucho más simples. Bien, fíjense, vamos a empezar con el modelo contable de medición, ¿sí? Vamos a empezar a estudiar este. Por supuesto, nuestro amigo Fra Luca Pacioli, questo frate italiano, ¿sí?, aparece de nuevo. Porque si bien él no habló de esto, pero recuerden que él decía que había que ser un buen contador. Primero había que tener dinero. ¿Por qué? Porque el capitalismo nació justamente en Italia, ¿sí? Alrededor por las transacciones que se hacían alrededor del 1250, 60, por ahí fueron las primeras manifestaciones del capitalismo. El capitalismo comercial se afianza durante el siglo XIV, o sea, el 1300. Por eso es que la primera variable que nosotros tenemos justamente para estudiar el patrimonio desde el punto de vista de la medición es el capital a mantener, ¿sí? Ese capital a mantener que habíamos estudiado justamente en la unidad 1 tiene dos variantes: el capital financiero o el capital económico. El capital financiero es medir los aportes y todo lo que se vaya realizando, ¿sí? Medir el patrimonio neto en su expresión monetaria. Para nosotros pesos, ¿sí? Para los brasileños reais, para los USA dollar, los que sean, ¿sí? ¿Ya? Pero es unidades monetarias. Entonces ese era el parámetro, ¿se acuerdan?
Ese era el gran parámetro. Todo lo que exceda a eso va a ser una ganancia y si es menos es porque tuve una pérdida. El gran parámetro. La otra forma era el económico y ahí estamos en otra cuestión, ¿sí? Estamos pensando en una medición no solamente en pesos, porque van a estar los pesos para nosotros, sino en la capacidad productiva. Si yo mantengo la capacidad productiva durante el año hasta el cierre del ejercicio, no tuve resultado. Ahora, si aumenté la capacidad productiva, sí. Esto lo van a ver más desarrollado cuando estudien modelos contables en segundo año. ¿Sí? Por ahora tienen que saber que existen dos grandes teorías, ¿sí?, de capital a mantener. Más que teorías son las variables, ¿sí? Más que teorías. La otra gran variable es la unidad de medida, ¿sí? Desde el punto de vista de metodología, así que esto yo no me lo puedo separar, el capital a mantener, la unidad de medida y los criterios de mediciones se denominan dimensiones. Ahora, las variables son financiero y económico para el capital a mantener y para la unidad de medida homogénea y heterogénea, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, y sobre todo en nuestro país, que nuestros pesos no mantienen el poder adquisitivo, pierden valor, ¿sí? Por eso es que en nuestro país, básicamente por una cuestión cultural de nuestras últimas generaciones, ¿sí?, yo también me incluyo, ¿sí?, no hay una conciencia de capacidad de ahorro, ¿sí? Uno siempre tiende a no tener el dinero porque el dinero pierde el poder adquisitivo, ¿sí? Es terrible eso, ¿sí? Porque ante una situación como esta cuarentena en la que se nos terminan los ingresos, si no teníamos ahorros no podemos sobrevivir, ¿sí? Se podrá sobrevivir, sí, pero bueno, vamos a estar bastante complicados, ¿sí? Entonces, es lo mismo el valor de unas mercaderías, pero es lo mismo el valor de unas mercaderías, ¿sí?, que compré en marzo a otras que compré en agosto. Y el valor capaz que sí. Ahora, la expresión monetaria va a ser distinta, porque los pesos de agosto tienen menos poder adquisitivo que los de marzo. Entonces, en agosto voy a necesitar más cantidad de pesos, ¿sí? Entonces, tengo dos operaciones en dos monedas distintas. Por lo tanto, la moneda es heterogénea, ¿sí? Si no hubiera habido inflación, yo habría necesitado la misma cantidad de unidades monetarias. Entonces ahí era moneda homogénea, ¿sí? Estos son conceptos. Fíjense que estamos ya hilando un poco más fino en la teoría, ¿sí? Estamos incorporando cuestiones un poquito más complicadas. Y después está justamente los criterios de medición, ¿sí? O sea, las tres grandes dimensiones de este modelo contable son el capital a mantener, la unidad de medida y los criterios de medición. Y acá sí aparecen estas dos variables que conforman dos grandes teorías de medición. Medir los valores tomando en cuenta valores históricos o medir los valores tomando en cuenta valores corrientes, ¿sí? Entonces, la medición se puede hacer a valores históricos, ¿sí?, o se puede hacer a valores corrientes. ¿Cuándo digo yo que estoy midiendo a valores históricos? Cuando tomo un valor del pasado, ¿sí? A ver, cuando nosotros hacemos una venta, sabemos que existe un ingreso y que ese ingreso provoca el aumento de dinero o de las cuentas corrientes comerciales. Pero además sabemos que como es un ingreso, tiene que tener un esfuerzo económico, ¿sí? El costo de las mercaderías vendidas, o sea que tengo que disminuir mercaderías porque se consumieron con la venta, ¿sí? ¿A qué valor disminuyo las mercaderías y reconozco ese esfuerzo económico que es el resultado? Con esto estoy diciendo, ¿se acuerdan que en las ventas había dos registros contables, ¿sí? Así como las anotábamos en la ecuación patrimonial, así también tenemos que registrarlas. Por un lado el ingreso, por otro lado el consumo, o sea, el costo de las mercaderías vendidas. ¿A qué valor?
Y alguien va a decir, bueno, pero si yo la compré el mes pasado a 50 pesos, ahora se me están yendo 50 pesos. Bien, eso sería a valores históricos. ¿Sí? Estoy reconociendo un valor del pasado. Pero alguien podría llegar a decir, no, bueno, a ver, pero ¿cuánto me cuesta reponer hoy esas mercaderías? ¿Ya? Si yo las compré a 50 y ahora cuestan 65. Bueno, entonces tomo ese valor. ¿Ya? Pero hay un mayor valor ahí en el medio. Habrá que ver después qué es, ¿no es cierto? Por ahora vamos a mencionarlo así. En algún momento ya también vamos a ver cómo se aplica este valor corriente. ¿Con cuál estamos más familiarizados nosotros? Con el valor histórico. Siempre nos va a salir, bueno, ¿cuánto los compré? ¿Está? Eso ya es como natural, ¿sí? Pero también es natural que haya personas que piensen, no, bueno, pero ¿y hoy cuánto me costaría reponerlo? ¿Cuál es el valor de mercado de hoy? Uno de los valores de mercado es el costo de reposición, justamente. ¿Sí? ¿Cuál es el valor corriente hoy? ¿Sí? Bien. Estas son, sí, las dos grandes teorías de medición que forman justamente nuestras variables dentro del modelo contable. ¿Sí? Acá tenemos el encuadre teórico que necesitamos para este modelo. ¿Sí? El primer encuadre teórico, necesitamos un parámetro para medir los resultados. Segundo encuadre teórico, necesitamos tener una unidad de medida. Estas son las grandes dimensiones que conforman este encuadre teórico. Y ahora las teorías contables, ¿sí? Para decir cuál es el criterio de medición. Y vamos a ver que hay varias cosas dentro de este criterio de medición. Bien, pero cuando medimos siempre tenemos que acordarnos que siempre vamos a tener un momento de medición. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pensemos nosotros esto. Pensemos en el ejemplo más simple que siempre tenemos, en sobre ruedas SRL, que se dedica a comprar y vender bicicletas, ¿sí? Las vende en el mismo estado que las compró, ¿sí? Y compra y vende accesorios y repuestos. ¿Ya? Entonces para sobre ruedas SRL, las bicicletas y los accesorios y repuestos son mercaderías. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué valor tienen esas mercaderías cuando ingresan al patrimonio? Alguien va a decir, bueno, tengo la factura, así que ahí ya está. ¿Sí? Cuando las vendemos, ¿qué valor asigno a esas mercaderías? Y si yo elegí valores históricos, digo, bueno, el valor del pasado. Y si yo elegí valores corrientes, tendré que buscar el costo de reposición y hacer algún ajuste. ¿Y qué valor va a tener la existencia final de mercaderías? ¿Las sigo midiendo al valor del pasado? ¿Las mido al valores corrientes? ¿Sí? Los bienes de uso, ¿sí? Compramos un rodado. ¿Qué valor tiene en el momento de la incorporación? ¿Sí? Los bienes de uso no están sujetos a las ventas, ¿sí? Entonces, al cierre del ejercicio, ¿tiene el mismo valor? ¿Cómo hago para calcular el valor que tiene ahora? ¿Sí? Y si por ahí pudiéramos venderlo, ¿qué podría ser? ¿Tá? ¿Se dan cuenta de que por ahí capaz algunas cosas que parecen tan obvias no lo son tanto? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. ¿Sí? Bien. Esta es la primera parte, la parte introductoria. Ustedes en el material teórico tienen una primera introducción que nos gustaría que primero lo practicaran ustedes e hicieran las actividades que se les pide ahí. Ustedes van a tener un remito, una factura y van a tener una serie de preguntas y proponer unos asientos y contestar unas preguntas. ¿Sí? Sería muy interesante que ustedes lo hicieran, ¿sí? Para poder después sí ver la segunda parte de esta unidad. En este video llegamos hasta acá, porque es bastante después lo que vamos a tener que ver, pero siempre acordándonos de todos estos elementos que nosotros vimos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar justamente con valores históricos. Una aclaración.
cuando yo incorporo un bien, sí o sí lo estoy comprando en el mercado. Ya sabemos a qué nos referíamos cuando hablamos de mercado. Ustedes lo vieron en Economía 1 también, ¿no es cierto? Entonces ahí sí o sí voy a tener que tomar el valor del mercado, ¿sí? Porque es el valor en el que lo consigo. ¿Tá? Y como siempre un poco de historia, ¿sí? Todas estas palabras que nosotros estamos mencionando, el mercado, la plaza, ¿sí? La banca, después cuando veamos algunas cuestiones financieras, ¿sí? Y los bancos, ¿sí? Que ya sabemos que existen cuentas corrientes bancarias y también que existen cuentas corrientes comerciales. Bueno, todas estas expresiones, ¿sí? Son derivadas del italiano, del idioma italiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijimos al principio, el capitalismo, primero mercantil y después financiero, ¿dónde nació? Nació en Italia. Y nosotros seguimos hablando con las mismas expresiones que los comerciantes italianos hablaban por el 1200 y 1300. Fíjense cómo perduran todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, veamos ahora qué pasa justamente con esta pandemia, ¿sí? O sea, vamos a ver si hay algún ajuste y si hay algunas cosas que se refuerzan, ¿sí? Si hay algunas cosas que cambian, si hay algunas cosas que desaparecen, ¿sí? De este sistema, ¿sí? Habrá que ver cuál es el movimiento. Si ustedes prestan atención a las noticias, ustedes verán que bueno, el precio del barril de petróleo bajó un montón por unas cuestiones financieras más que por lo que están diciendo, ¿sí? Así que bueno, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y acá hay un pequeño fundamento desde la contabilidad, pequeño, sí, porque después ustedes lo van a ampliar mucho más. Así que bueno, nada, por ahora hasta ahí. Y después vamos a ver el otro video. Seguimos en contacto, chicos.